Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse hoy a esta masterclass en el marco de la promoción de la diplomatura en manejo integral de heridas en neonatología y pediatría. ¿Sí? Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Cualquier cosa, avísame, María, si se ve. Sí, sí. ¿Sí? No, todavía no. Ahí, Sí te ahí, aviso. sí. Ahí Ahí ya está. viene. Muy bien, perfecto. Listo. Bueno, les Buenísimo. recuerdo que al final de la presentación pueden hacer las consultas por el chat. Así que bueno, vayan anotando o recordando y al final las hacemos. Bueno, muchas gracias por conectarse y espero que la información que tengan hoy, que se lleven de esta masterclass, les sirva para mejorar el cuidado de la piel de sus pacientes, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las lesiones MARSI, ¿sí? Que son un daño a la piel relacionado con adhesivos de uso sanitario, ¿sí? En primer lugar, bueno, yo me quiero presentar, ¿sí? Mi nombre es Ivana Soledad Brunetti, ¿sí? Soy licenciada en enfermería, soy especialista en enfermería neonatal, bueno, hice una maestría en cicatrización de heridas, ¿sí? En la Universidad Abierta Interamericana, una diplomatura en calidad y seguridad del paciente, y me desempeño como enfermera de la unidad de cuidado de piel y heridas en el Hospital Universitario Austral, ¿sí? Y además, bueno, soy directora de esta diplomatura que nos trae hoy, ¿sí? A esta masterclass, ¿sí? Que va a ser la segunda edición este año, vamos a empezar en agosto. Y soy docente adjunta de la maestría en cicatrización de heridas de la UAI y docente de las especialidades en enfermería neonatal en UNTREF y en la Universidad Austral. Así que si hacen la especialidad también me van a ver ahí, ¿sí? Bueno, y hoy nos trae este tema, ¿sí? Que son las MARSI, ¿sí? Que es un concepto que a veces hay personas que no lo conocen, ¿sí? Son poco conocidos, ¿sí? Entonces es bueno traer el concepto, ¿sí? El nombre, ¿sí? Es por su sigla en inglés, ¿sí? Que no la voy a decir porque no es muy bueno mi inglés, pero lo que quiere decir es que son un daño a la piel relacionado con el uso de adhesivos médicos, ¿sí? La traducción es esta. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Sí? Lo que voy a detectar sí es un eritema o una manifestación en la piel que se puede ver como una aflictena o un despulimiento de la piel, ¿sí? O una erosión que va a persistir por más de 30 minutos luego de que yo retiro un adhesivo médico, ¿sí? Entonces, si yo retiro un adhesivo y observo eritema o alguna otra manifestación de estas que les comenté, estamos hablando de una MARSI, ¿sí? Y si vamos a hablar de MARSI, es bueno traer el concepto de adhesivo médico, ¿sí? ¿Qué es un adhesivo médico? Es un producto que utilizo para aproximar bordes de una herida o para sostener cualquier tipo de dispositivo que necesito, ¿sí? Para sostén del paciente o para monitorizar al paciente, ¿sí? Sabemos, los que trabajamos en neonatología o pediatría, ¿sí? Sobre todo en las áreas críticas, que nuestros pacientes necesitan muchos dispositivos para monitorizarlos o para sostén de la vida del paciente. Y estos dispositivos los tenemos que sujetar con algún tipo de adhesivo. Entonces, cualquier adhesivo que yo use para sostener estos dispositivos es un adhesivo médico, ¿sí? Y si hablamos de incidencia de MARSI, la realidad es que las MARSI se consideran un evento adverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir un evento adverso? Que es un evento que no debería ocurrir en nuestros pacientes, ¿sí? Pero que ocurre, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la incidencia? Como es un tipo de lesión que muchas veces no se reporta porque se minimiza, ¿sí? Vieron que a veces ustedes retiran un adhesivo y dicen, bueno, quedó un enrojecimiento, pero es como que está desestimada, ¿no? Esta lesión. Y entonces no se reporta y no hay datos, ¿sí? Sobre todo en nuestro país. Entonces yo acá les traje algunos estudios que hablan un poquito de el impacto que generan las MARSI en los pacientes neonatales y pediátricos, como para que se den una idea de que realmente generan un impacto en nuestros pacientes, ¿sí? Y acá en este estudio del año 2014, ¿sí? Lo que pueden ver es que las lesiones más comunes en neonatos es el desprendimiento epidérmico,
¿sí? En el año 2019, ¿sí? En una UCI pediátrica, lo que pudieron ver es que la prevalencia de MARSI fue de 37,15%, ¿sí? Y en otro estudio en el año 2019 también detectan que la incidencia de MARSI fue de 58,3 por cada 100 pacientes. Fíjense que es muy alta la incidencia, ¿sí? En nuestro país aún no hay algún estudio que nos marque, ¿sí?, la incidencia de nuestro país, pero bueno, los aliento a que lo hagamos, ¿no? Y si vamos a hablar, ¿sí?, ya podemos ver que hay un impacto importante en la piel de nuestros pacientes, ¿sí? ¿Y qué pasa con nuestros pacientes neonatales y pediátricos? Estos pacientes tienen características anatómicas, funcionales, ¿sí?, que difieren de la del adulto, ¿sí?, y que los hacen más propensos a que se generen lesiones, ¿sí? La piel del neonato y del paciente pediátrico es más frágil, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que es un grupo de riesgo y que se pueden generar lesiones de todo tipo, ¿sí?, y sobre todo MARSI, ¿sí? Y aún más en el paciente neonatal, que va a tener una función barrera disminuida. Y si hablamos del recién nacido pretérmino, ahora vamos a ver una serie de características que lo hacen más vulnerable, ¿sí? Así que si hay enfermeros del área neonatal, tengan en cuenta que es el grupo más vulnerable del que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Y este dato me pareció interesante traerlo, ¿sí? Porque fíjense que lo que nos dice la evidencia es que en el adulto se requieren múltiples retiradas de un adhesivo para dañar la piel. En cambio, en un recién nacido pretérmino, con un solo retiro de adhesivo ya vamos a dañar la función barrera de la piel de este paciente, ¿sí? Fíjense que con un solo retiro que ustedes hagan ya dañaron las primeras capas de la piel del paciente, ¿sí? Entonces dijimos que el recién nacido pretérmino tiene particularidades, ¿sí? Estas son algunas de las características que los hacen más vulnerables, ¿sí? Primero, que el estrato córneo está disminuido. Y el estrato córneo, para los que no saben, ¿sí?, es la última capa de la piel, ¿sí?, que nos da esta función barrera, esta función que nos da esta protección mecánica, química y inmunológica, ¿sí? Entonces, imagínense que el recién nacido de menos de 28 semanas directamente no tiene estrato córneo. Entonces, fíjense la vulnerabilidad que tiene este paciente, ¿sí? Otro dato importante y otra característica que lo hace vulnerable al recién nacido de pretérmino es que la permeabilidad de la piel está aumentada. ¿Esto a qué conlleva? ¿Sí? A que cualquier cosa que nosotros apliquemos en la piel de este recién nacido se va a absorber en mayor cantidad, ¿sí?, y más rápidamente que en cualquier otro paciente, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes apliquen va a absorberse con mayor daño, ¿sí? Y va a generar tanto daño químico como físico, ¿sí? Y hay un aumento de la pérdida de calor y del agua. Esta permeabilidad de la piel genera esto, ¿sí?, que tengamos más pérdidas de calor y de agua. Por eso es que a los recién nacidos pretérminos muchas veces los colocamos en incubadoras con humedad relativa, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir estas pérdidas transepidérmicas de agua, ¿sí? Otra característica que tienen es que tienen disminuido el manto ácido, ¿sí? Nosotros tenemos un pH ácido en la piel que nos protege, ¿sí?, de infecciones. Así que el recién nacido pretérmino tiene un pH neutro, ¿sí?, que se va acidificando con los días, ¿sí? Pero tengan en cuenta que a los primeros días del nacimiento del recién nacido tiene un pH neutro. Por lo tanto, vamos a tener mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Otra característica que tienen es que está disminuido el colágeno y la elastina. Entonces, esto hace que tengan más tendencia al edema, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que el edema es un factor de riesgo para que se generen lesiones por adhesivos, ¿sí? Y hay una disminución de la cohesión, ¿sí? Cuando digo cohesión, quiero decir de la unión entre la dermis y la epidermis, ¿sí?, que son las capas más superficiales de la piel. Entonces, si la unión entre estas capas está disminuida, esto también va a generar que tengamos más riesgos de lesiones por adhesivos. Y más adelante también vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, lo que dice la evidencia, ¿sí?, es que a las 2 semanas de vida la piel del recién nacido pretérmino madura estructuralmente, ¿sí?, y es similar a la piel de un recién nacido de término,
¿sí? Excepto en los recién nacidos pretérminos de menos de 28 semanas, que esta maduración puede demorar hasta 8 semanas, ¿sí? Entonces yo lo que siempre les digo es que les pongo acá este recién nacido, que les diga que esperen, ¿sí? Que esperemos estas 2 semanas de vida, que le demos este tiempo al recién nacido pretérmino y que no utilicemos productos que no están probados en la población neonatal, ¿sí? Y si lo vamos a hacer porque lo necesitamos o porque nuestro servicio se hace así, que por lo menos esperemos estas 2 semanas de vida para darle este tiempo de maduración a la piel de este recién nacido, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede, ¿sí? Con las MARSI, ¿sí? ¿Por qué se generan? Habíamos hablado de esta disminución de la cohesión entre las capas de la piel, ¿sí? Bueno, lo que sucede con las MARSIs es que hay una fuerza de adhesión del adhesivo, ¿sí? A las capas de la piel que es mayor que la unión entre estas células. Entonces, cuando yo desprendo el adhesivo, separo capas de la piel, ¿sí? Y ahí es donde se genera la lesión MARSI, ¿sí? Esta es la estructura o la mecánica por la que se genera la lesión MARSI. Si yo remuevo las capas de piel y me las llevo con el adhesivo que estoy removiendo, ¿sí? Y hay factores de riesgo que hacen que mi paciente tenga más vulnerabilidad a que se le genere una lesión MARSI, ¿sí? Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos, ¿sí? Los intrínsecos tienen que ver con la edad, ¿sí? Acá hablamos de prematuridad, ¿sí? De los recién nacidos pretérminos, de los que estuvimos hablando recién, pero también, para que lo tengan en cuenta, en una persona anciana, en un adulto mayor, también voy a tener más riesgo de lesión por adhesivo, ¿sí? La deshidratación y la desnutrición también son factores intrínsecos que van a aumentar el riesgo de MARSI de mi paciente, ¿sí? Enfermedades subyacentes como la infección, problemas renales o inmunosupresión y la presencia de edema, ya sea edema generalizado o edema en la zona en donde yo coloco el adhesivo, voy a tener más riesgo de MARSI, ¿sí? Y factores extrínsecos, tenemos la exposición prolongada a la humedad, ¿sí? Bueno, sabemos que los recién nacidos pretérminos a veces tienen que estar en incubadoras con humedad relativa y esta humedad relativa genera una humedad en la piel que hace que los adhesivos tal vez se remuevan más frecuentemente, ¿sí? Y esto me va a aumentar el riesgo de MARSI, ¿sí? Porque voy a tener que hacer un recambio de adhesivos frecuentes, ¿sí? Medicación sistémica como corticoides o anticoagulantes van a generar, ¿sí? Más riesgo de MARSI, y el uso de limpiadores agresivos que no respeten el pH de la piel, ¿sí? Lo que está recomendado cuando yo voy a realizar la higiene de la piel de un paciente neonatal, ¿sí? O pediátrico es usar jabones Signet, ¿sí? Que son jabones que respetan el pH de la piel, que son jabones que por lo general son costosos, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen, yo no tengo este tipo de jabón, lo mejor es usar solo agua, ¿sí? No usar ningún tipo de jabón ni antiséptico para realizar la higiene de la piel de los pacientes, ¿sí? Y las retiradas repetidas de dispositivos también son un factor extrínseco que puede aumentar el riesgo de MARSI, ¿sí? Si ustedes me dicen, en mi servicio se cambian los adhesivos rutinariamente, no debería ocurrir, ¿sí? Y solo se debe recambiar el adhesivo en el caso de que sea necesario, ¿sí? Y como les contaba antes, tenemos pocos datos de lo que son las incidencias de las MARSI, entonces esto se empezó a ver, los expertos comenzaron a ver este déficit de datos y también de estandarización de los cuidados con respecto a las MARSI, ¿sí? Porque había desconocimiento. Entonces, en el año 2019 se reunió un panel de expertos y se pudo realizar esta guía de consenso internacional, ¿sí? Que lo que buscaba era crear conciencia sobre las MARSI, ¿sí? Que se sepa de su existencia, ¿sí? Que se sepa cómo prevenirlas y cómo tratarlas y poder estandarizar estos cuidados, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Para poder realizar un cuidado adecuado a nuestros pacientes es muy importante la estandarización de los cuidados, ¿sí? Así que esto se realizó en el año 2019 y van a ver que muchas recomendaciones que yo les doy hoy se basan en este consenso, ¿sí?
Bueno, en el consenso justamente lo que determinan es que hay distintos tipos de lesiones MARSI, ¿sí? Hay una clasificación que las clasifica en distintas categorías y yo lo que tengo que hacer ante una MARSI, lo primero que tengo que hacer es clasificarla, ¿sí? Visualmente tengo que observar y saber de qué tipo de categoría de MARSI estoy hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle el abordaje terapéutico que esta MARSI requiere, ¿sí? Porque depende de la etiología que tiene, es el tratamiento que yo voy a aplicar, ¿sí? No todas las categorías las voy a tratar de la misma forma. Entonces, tenemos tipos de MARSI que son mecánicas, ¿sí? Tipos de MARSI que son por dermatitis y se diferencia en otros que ahora los vamos a ver, ¿sí? Las mecánicas tenemos el desprendimiento epidérmico, que como habíamos visto hoy hay evidencia de que son las más frecuentes, ¿sí? Y acá lo que sucede es que se pierden las primeras capas de la piel, ¿sí? Hay una pérdida del estrato córneo. Acá, como pueden ver, en este paciente le removieron un acceso vascular y se puede ver como hubo un desprendimiento de las capas de la piel, ¿sí? De la epidermis. En la lesión por tensión se genera una flictena, ¿sí? Entonces también es mecánica, yo remuevo el adhesivo, ¿sí? Y se separa la epidermis, ¿sí? De la dermis y se genera esta acumulación, ¿sí? De exudado debajo de la epidermis, ¿sí? O sea, se genera una flictena. Ven que acá también, en este paciente le removieron un acceso vascular, ven que acá está el sitio de inserción y se genera una lesión por tensión, ¿sí? Y el desgarro cutáneo, ¿sí? Que directamente se separan de manera traumática las capas de la piel, ¿sí? Y este tiene distintos tipos de severidad, puede hasta generar sangrado, ¿sí? Este que yo les puse es como bastante leve, pero hay algunos que son más severos, ¿sí? Y se genera un sangrado profuso, ¿sí? El desgarro cutáneo también es muy común en los pacientes ancianos, ¿sí? Otro tipo de MARSI son las que se generan por dermatitis, ¿sí? Están las que se generan por dermatitis irritativa, ¿sí? Que se generan por una respuesta, ¿sí? De la piel al químico del adhesivo, ¿sí? Y esta puede persistir el enrojecimiento de la piel por 1 o 2 días, ¿sí? Y después, si yo ya no coloco ese adhesivo en esa zona, se va a aliviar este enrojecimiento, ¿sí? La dermatitis alérgica ya es una respuesta del sistema inmune, ¿sí? A una sustancia del adhesivo, ¿sí? Es una alergia a ese adhesivo. Entonces, lo que se recomienda es no volver a colocar el adhesivo en este paciente, ¿sí? Tengo que hacer un cambio de ese adhesivo y puede durar la dermatitis alérgica hasta 7 días, ¿sí? Porque es un poco más severa que la irritativa, ¿sí? La maceración ya se genera por un exceso de humedad, de contacto de humedad en la piel, ¿sí? Entonces lo que se genera es un reblandecimiento de la piel, la vamos a ver con un color blanco, grisáceo, y lo que va a producir es mayor riesgo de lesiones, ¿sí? De que se genere un daño en la epidermis, ¿sí? Y en la dermis, y también se aumenta el riesgo de infección, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá es no volver a colocar el adhesivo porque ya la piel está lesionada, ¿sí? No es una lesión en sí, pero está macerada, tiene un exceso de humedad, ¿sí? Y la foliculitis es una respuesta inflamatoria del folículo piloso, ¿sí? Cuando yo retiro el adhesivo, se inflama el folículo piloso, ¿sí? Y en las más severas podemos llegar a tener pápulas dolorosas, ¿sí? Estos son los tipos que hay, ¿sí? Y para poder prevenir estos tipos de MARSI, lo que tenemos que hacer es tener un protocolo de prevención, ¿sí? El protocolo de prevención va a seguir la vida del adhesivo médico a medida que yo lo vaya usando, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es preparar la piel del paciente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Lo segundo que voy a hacer es aplicar el adhesivo, ¿sí? Que también hay pasos a seguir, que ahora los vamos a ver, y tener un adecuado retiro del adhesivo, ¿sí? Porque acuérdense que habíamos dicho que retirarlo frecuentemente o un adecuado retiro del adhesivo me va a generar MARSI, ¿sí? Entonces, como estrategias de prevención, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que tenemos que hacer una adecuada valoración de la piel, ¿sí? De nuestros pacientes. La valoración de la piel
la tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Todos los días tienen que hacer una valoración exhaustiva de la piel de sus pacientes y una valoración completa de la piel, ¿sí? De cabeza a pies. Y registrar todo lo que ven, ¿sí? Ya sea que su paciente tiene piel íntegra o que detectan algún tipo de alteración en la piel, lo tengo que dejar registrado. Sí, es importante el registro, porque muchas veces se desestima, ¿no?, el registro de la valoración de la piel y tienen que dejarlo registrado, ¿sí? Bueno, después lo que tengo que hacer es evaluar la necesidad de retiro o cambio del adhesivo. Esto tiene que ver con esto que les decía, ¿sí? De que no tengo que hacer un cambio rutinario de los adhesivos, ¿sí? Yo tengo que evaluar si realmente tengo que retirar o cambiar ese adhesivo o tal vez no, ¿sí? Y también es importante, nosotros que trabajamos en neopediatría, hablamos con los padres, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprovechar a los padres y hablar y también obtener antecedentes en relación si este paciente tuvo en algún momento algún tipo de alergia o algún tipo de alteración en la piel relacionada a los adhesivos, ¿sí? Porque por lo general, sobre todo en los pacientes pediátricos, son pacientes que tuvieron varias internaciones y los padres ya saben qué adhesivo tal vez les ha generado un problema en otra internación o cosas que les hayan surgido. Entonces es importante hablar con los padres y tomar esta información y también registrarla, ¿sí? Bueno, evaluar la piel cada vez que aplico o retiro un adhesivo médico, ¿sí? Antes de aplicarla, el adhesivo médico, tengo que valorar la piel. Y después de retirarlo también, ¿sí? Porque como ven acá, retiro un adhesivo médico, ¿sí? Acá tenía este paciente una fijación de CPAP, ¿sí? Lo retiro y veo que tiene una manifestación en la piel, tiene una lesión MARSI y tengo que hacer un registro de esto para que mi colega que venga en otro turno sepa que ya este paciente ya tiene una alteración en la piel, ¿sí? Y este paciente que ven debajo tenía un electrodo, ¿sí? Y ven cómo también los electrodos generan lesiones MARSI, ¿sí? Observar cualquier alteración que pueda aumentar el riesgo de desarrollar una lesión. Esto que hablábamos de los factores de riesgo, ¿no? Si yo sé que mi paciente está en incubadora con humedad, ya sé que voy a tener un riesgo aumentado de que se generen lesiones por presión o, como habíamos dicho, medicamentos, déficit nutricional, ¿sí? Cualquiera de estos factores va a generar que mi paciente tenga más riesgo de lesiones por adhesivos, ¿sí? Entonces habíamos dicho que otra estrategia era preparar la piel, ¿sí? Entonces, ¿cómo preparo la piel antes de colocar un adhesivo? Tengo que limpiar y secar minuciosamente la piel, ¿sí? Los adhesivos se colocan sobre piel limpia y seca, ¿sí? Y si yo observo que el paciente tiene algún tipo de alteración en la piel, tengo que pensar que ya es en esa zona ya no tengo que colocar un adhesivo. Y si tengo que colocar el adhesivo porque es necesario colocarlo en esa zona, pensar en qué tipo de protección le puedo dar a esa piel, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Existen las películas barrera, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, pero son productos que lo que hacen es generar una película que protege la piel, ¿sí? Del adhesivo, ¿sí? Se usan para muchísimas otras cosas, pero acá estamos hablando de las MARSI, ¿sí? Y si no, lo que puedo hacer es colocar un apósito hidrocoloide como segunda piel para proteger la piel de este adhesivo que yo voy a colocar arriba, ¿sí? Bueno, y esto de evaluar si el dispositivo requiere retiradas repetidas o es crítico, ¿sí? Porque no es lo mismo fijar un tubo endotraqueal, ¿sí? Que yo sé que es un dispositivo crítico, un drenaje, un catéter, un acceso vascular, ¿sí? Central, son dispositivos críticos que no se pueden desplazar, ¿sí? O un dispositivo que yo voy a tener que retirar en varias oportunidades y voy a tener que retirar este adhesivo, ¿sí? Entonces tengo que evaluar eso antes de preparar esa piel y de seleccionar el adhesivo. Una vez que preparé la piel, ¿sí? Tengo que seleccionar el adhesivo médico que voy a colocar, ¿sí? Esta selección se va a basar en la valoración que yo hice de la piel, ¿sí? Esto que habíamos dicho, ¿sí? ¿Qué tipo de adhesivo voy a colocar? ¿Sí? Y también en qué condiciones está la piel de este paciente, ¿sí? Ven, por ejemplo, este paciente tenía una sonda, una cánula nasal, ¿sí? Y como ven, ya tenía
una MARSI. Entonces tengo que ver esto, cómo voy a proteger esta piel que ya está lesionada, ¿sí? Para volver a fijar esta cánula, ¿sí? Entonces, ¿qué más tengo que considerar cuando selecciono un adhesivo? La necesidad y la indicación del paciente, ¿sí? O sea, lo que les decía, si no es lo mismo fijar un tubo endotraqueal, ¿sí? Que es un dispositivo crítico, que alguna sonda orogástrica, ¿sí? Tengo que determinar eso, ¿sí? Las consecuencias adversas que puedo tener ante la falla de esta fijación, ¿sí? Y el riesgo de daño cutáneo que tiene el paciente. Si no es lo mismo seleccionar un adhesivo médico para un recién nacido pretérmino de 28 semanas que para un niño de 10 años, ¿sí? Son cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? ¿Y qué factores vamos a tener en cuenta al seleccionar un adhesivo? Bueno, el movimiento, ¿sí? El movimiento del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente que se moviliza, los niños se mueven, ¿sí? Mucho, entonces tengo que tener en cuenta para poder acompañar el movimiento de mi paciente, ¿sí? Si es un paciente que se moviliza, si es un paciente que no se va a movilizar, tal vez no voy a tener en cuenta esto, pero si es un paciente que deambula, tengo que tener en cuenta poder acompañar al paciente en esta actividad que tenga que hacer, ¿sí? El edema, sí, habíamos dicho que el edema es un factor de riesgo para que se generen lesiones por adhesivo. Entonces, si la zona en la que yo voy a colocar el adhesivo tiene edema, tengo que pensar bien qué adhesivo voy a colocar, ¿sí? La localización, ¿sí? Si la coloco, voy a colocar el adhesivo en un pliegue, ¿sí? O en las zonas de la cara, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que tiene que ser un adhesivo gentil, ¿sí? Porque, como habíamos visto antes, las lesiones más frecuentes son en los neonatos, son en la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los adhesivos que tenemos, los dispositivos, sondas orogástricas, CPAP, ¿sí? Tubos endotraqueales, están justamente en esta zona, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. El tiempo que va a estar colocado el adhesivo, ¿sí? Si lo voy a tener que remover repetidas veces o es un adhesivo que voy a sostener un dispositivo crítico y que tiene que estar fijo por mucho tiempo, ¿sí? La humedad, si es una zona con humedad, por ejemplo, una zona cercana como acá, como pueden ver, a la boca, ¿sí? Voy a tener exceso de humedad, ¿sí? Si está en un pliegue, ¿sí? Y tiene exceso de humedad o sudoración el paciente, también tengo que tener en cuenta un drenaje que tal vez tenga pérdida y va a tener exceso de humedad, ¿sí? Un sistema de ostomía, ¿sí? Bueno, si es una sujeción de dispositivo crítico, esto que decíamos antes, acá voy a tener que usar un adhesivo que me mantenga seguro este dispositivo crítico, ¿sí? La edad del paciente, ¿sí? Si es un recién nacido pretérmino, un niño más grande, ¿sí? Un pediátrico. Y el entorno del paciente, si estamos el paciente tiene un entorno de calor, por ejemplo, un paciente que está sobre una servocuna o una incubadora, ¿sí? Si está con una incubadora con humedad, también tengo que tener en cuenta esto al seleccionar un adhesivo, ¿sí? ¿Y qué tipos de adhesivos utilizamos para los dispositivos médicos? ¿Sí? Usamos adhesivos con silicona, ¿sí? Que tienen acá, yo les coloqué acá un adhesivo con silicona, esto es un apósito que tiene bordes siliconados, ¿sí? Y lo que tienen de ventaja los adhesivos con silicona es que son biocompatibles con la piel, o sea, no van a generar, es muy raro que estos adhesivos generen una reacción en la piel, ¿sí? Son reposicionables, lo que permiten este tipo de adhesivos es que yo pueda tal vez lo coloco y lo puedo retirar y volver a colocar, ¿sí? También me permite revisar la piel del paciente, si yo quiero revisar y volver a colocar, me lo va a permitir este tipo de adhesivos, ¿sí? Es resistente al agua, es permeable, ¿sí? Tiene una eliminación atraumática, lo que les decía, ¿sí? Son muy gentiles a la remoción, ¿sí? Son hipoalergénicos y no tienen látex, ¿sí? Son libres de látex. Y como desventajas, no son lo suficiente fuertes como para un dispositivo crítico, ¿sí? Yo este tipo de adhesivos no lo usaría para un dispositivo crítico, ¿sí? Por esto mismo, porque se pueden remover muy fácilmente, ¿sí? Y tienen menor resistencia a la humedad, ¿sí? Que las cintas de acrilato. Este dispositivo, si ustedes lo colocan en una zona que tiene exceso de humedad, es muy posible que se desplace, ¿sí?
Los adhesivos de acrilato, ¿sí? Son los que, acá como ven en esta imagen, son los que usamos, por ejemplo, los film adhesivos transparentes que usamos para fijar accesos vasculares, ¿sí? Acá también hablamos de las ventajas, ¿sí? Que son menos costosos que los adhesivos de silicona, son transpirables, son resistentes al calor y la humedad y no tienen látex, ¿sí? Pero como desventajas son no reposicionables, estos no me van a permitir como los otros retirarlo y volverlo a colocar. Una vez que lo retiré ya no lo puedo volver a colocar, ¿sí? Y puede causar lesiones en la piel durante su retiro porque tienen una adhesividad mayor que los adhesivos de silicona, ¿sí? Y tienen una mala estabilidad de la adherencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto quiere decir que cuando yo coloco este adhesivo, con el tiempo va perdiendo adherencia, ¿sí? Y me va a generar que lo tenga que remover y cambiar, ¿sí? Acá estamos hablando de cintas adhesivas, bueno, film adhesivo transparente, que es el que ven acá en la imagen, ¿sí? Y hablamos de cintas adhesivas, que tenemos cintas de seda, cintas hipoalergénicas, ¿sí? Los electrodos y dispositivos de acceso vascular, ¿sí? Que vienen ahora también con dispositivos para fijar y sostener el acceso vascular, ¿sí? Acá yo les puse un tubo, una fijación de tubo endotraqueal que está justamente realizada con cintas adhesivas, ¿sí? Este tipo de adhesivo es justamente para esto, ¿sí? Para este tipo de dispositivos que necesitan, ¿sí? Que estar bien sujetos, ¿sí? Y los hidrocoloides, ¿sí? Que tienen como ventajas una adherencia suave y amigable con la piel, ¿sí? Pero como desventaja se pueden debilitar con el tiempo, sobre todo si están en contacto con humedad, ¿sí? Van a perder adherencia si tienen contacto con humedad. Y también pueden causar lesiones en la piel durante su retiro porque se adhieren, ¿sí? Tienen mayor adherencia que los adhesivos de silicona. Tampoco me permiten esto de retirarlo y volver a colocarlo, ¿sí? Una vez que lo retiré, lo tengo que cambiar, ¿sí? Y acá lo que les quería mostrar es que tenemos las fijaciones de tubo endotraqueal industriales que vienen con apósito hidrocoloide para proteger la piel, ¿sí? Una vez que yo seleccioné el adhesivo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aplicar este adhesivo, ¿sí? Y para aplicar el adhesivo lo tengo que aplicar sobre piel limpia y seca. Ya dijimos que preparamos la piel del paciente y tiene que estar seca y limpia, ¿sí? No puedo colocarlo sobre piel húmeda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se va a adherir, ¿sí? Cuando lo coloco no tengo que aplicarlo con tensión ni estiramiento, si no tengo que hacer esto, ¿sí? Porque de esta manera, si lo coloco así, va a generar lesiones por tensión, ¿sí? Las que habíamos visto que eran las flictenas, ¿sí? Y lo que tengo que hacer una vez aplicado, tengo que activar ese adhesivo. ¿Cómo se activa el adhesivo? Con calor, ¿sí? Entonces voy a realizar una presión firme pero suave, ¿sí? Sobre el adhesivo que coloque, ¿sí? Acá esta imagen se las puse porque lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando aplico un adhesivo, ¿sí? O cuando coloco un adhesivo, tengo que tener en cuenta también que una recomendación para prevenir MARSI es minimizar el uso de adhesivos, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Vemos que los pacientes pediátricos o neonatales tienen mucha movilización, pero tengo que tener en cuenta que este tipo de fijación, ¿sí? Fíjense que tiene una cinta justamente de acrilato, que es muy adhesiva, ¿sí? Entonces, cuando yo remueva todo este adhesivo, voy a generar una lesión, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Más allá de que los dispositivos son importantes, también es importante proteger la piel del paciente, ¿sí? Y el último paso que habíamos dicho de las estrategias de prevención es cómo voy a retirar este adhesivo médico cuando tenga que retirarlo. Lo que dice la evidencia es que tenemos que demorar, cuando yo coloco un adhesivo médico, para retirarlo o removerlo, tengo que demorar por lo menos 24 horas tras la aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque le doy un tiempo a que pierda la adherencia, ¿sí? Entonces, no tengo que colocar un adhesivo y a las 6 horas retirarlo. Por eso les digo esto de que no es de buena práctica remover rutinariamente los adhesivos, ¿sí? Por lo menos 24 horas hay que esperar, ¿sí? Y cuando lo retiro, tener en cuenta que tiene que ser en dirección al crecimiento del vello,
¿sí? Y la técnica tiene que ser la correcta, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo es la técnica correcta, ¿sí? Que lo primero que tenemos que hacer es aflojar un borde, ¿sí? Suavemente, retirar de forma paralela a la piel, ¿sí? Con un ángulo de 0 a 180 grados, ¿sí? Entonces lo voy retirando con un ángulo de 0 a 180, o sea, fíjense que es casi paralelo a la piel, ¿sí? Y con la mano que nos queda libre vamos a sostener la piel opuesta, ¿sí? Como ven acá, que con el dedo voy sosteniendo la piel opuesta a la tracción, ¿sí? Entonces, esto es la técnica incorrecta, ¿sí? Lo que no tengo que hacer es traccionar a 90 grados sin sostener la piel. Si de esta manera, con esta técnica, voy a generar una lesión MARSI, ¿sí? Otra estrategia para el retiro del adhesivo es esto que les decía, ¿sí? Evitar retiradas innecesarias, ¿sí? Retiradas rutinarias. ¿Sí? Tengo que evaluar realmente si este adhesivo requiere ser retirado, ¿sí? Inspeccionar la integridad cutánea y documentar cualquier alteración. Importante esto, ¿sí? Documenten, registren lo que ustedes detecten para poder hacer un seguimiento adecuado de esta lesión, ¿sí? Y acá les puse, bueno, una imagen, ven que tenía una fijación de CPAP y tiene una lesión por adhesivo, ¿sí? Otras recomendaciones es el uso de películas barrera o protectores cutáneos, ¿sí? Las barreras cutáneas lo que hacen es que lo habíamos hablado ya previamente, ¿sí? Pero lo que hacen las barreras cutáneas es formar una interfaz que protege la piel del adhesivo, ¿sí? Se genera una película muy fina que protege la piel del adhesivo médico, ¿sí? El panel de expertos recomienda justamente esto, ¿sí? Que utilicemos estas películas barreras, ¿sí? Si ustedes las tienen disponibles, lo recomendable es utilizarlas, ¿sí? Y están disponibles en presentaciones de hisopos, que justo acá me quedó la imagen muy clarita, pero en el medio estaba la presentación de hisopos, toallitas y sprays, ¿sí? Pueden contener siliconas, acrilatos, polímeros orgánicos o compuestos inorgánicos, ¿sí? Que ahora vamos a ver que las películas más recomendadas o las recomendadas en los niños son las que se basan en silicona, ¿sí? No se recomiendan las películas protectoras en base a alcohol, ¿sí? Porque pueden generar dolor en una piel que ya está dañada o mayor daño, ¿sí? A la piel. También generan resequedad, ¿sí? Por eso no se recomiendan las películas barrera en base a alcohol, ¿sí? Y lo que hacen es reducir el eritema, reducen la incidencia de estas lesiones MARSI, ¿sí? Y por eso se recomiendan, los paneles de expertos las recomiendan en los pacientes de riesgo, ¿sí? Otra recomendación es el uso de removedores de adhesivos, ¿sí? Los removedores de adhesivos se utilizan para eliminar el adhesivo, ¿sí? Y eliminar la película barrera si yo hubiese colocado película barrera, ¿sí? Y lo que hace también es minimizar la molestia y el dolor que genera, porque vieron que muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con niños se genera una molestia, ¿no? Al remover adhesivos. Esto lo que hace es que sea más gentil esta remoción del adhesivo, ¿sí? Existen 3 categorías de removedores de adhesivos. Tenemos también en base a alcohol, en base a aceite, ¿sí? Y en base a silicona, que ahora vamos a ver cuál es el más recomendable, ¿sí? Tengan en cuenta los que trabajan en neonatología que actualmente no hay estudios de investigación que avalen el uso de removedores en esta población, por lo cual, o sea, yo lo que les digo es que no es recomendable y en el caso de que los usen, tengan en cuenta esto que habíamos hablado de este tiempo de maduración estructural de la piel y también que si yo uso un producto que no está aprobado en mi población, tengo que hacer una vigilancia exhaustiva de la zona en la que yo coloqué este producto, ¿sí? Para ver que no haya ningún tipo de reacción, ¿sí? O complicación. Entonces, dijimos que teníamos en base a alcohol, ¿sí? No son recomendables porque en piel que no está íntegra me puede generar dolor, me puede generar toxicidad, ¿sí? Sobre todo en los pacientes neonatales no está recomendado los productos en base a alcohol, ¿sí? Y también van a resequear la piel, ¿sí?
Los que son en base a aceite, lo que tienen es que son menos agresivos, pero dejan residuos, ¿sí? Lo que me va a impedir volver a colocar un adhesivo médico, ¿sí? Entonces no está recomendado, por ejemplo, en una fijación de tubo endotraqueal, porque me va a quedar restos de este aceite, ¿sí? Son muy oleosos y por más de que ustedes intenten removerlos con otro tipo de producto, queda oleosa la piel. Entonces no es recomendable usarlo si voy a usar un dispositivo crítico, ¿sí? Los más recomendables son los en base a silicona, ¿sí? Que no van a provocar dolor, ¿sí? Se evaporan al 100%, no dejan residuos y me van a permitir una reaplicación inmediata porque tienen un secado rápido, ¿sí? Bueno, y como puntos clave, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien yo sé que ustedes usan muchos dispositivos de soporte vital en sus pacientes y que son imprescindibles, ¿sí? También hay que tener en cuenta, ¿sí? Que al momento de sujetar o sostener estos dispositivos tengo que tener en cuenta que las lesiones cutáneas que se generen también van a ser significativas para este paciente, ¿sí? Porque el daño a la piel puede aumentar el riesgo de infecciones de mi paciente y esto va a generar complicaciones, ¿sí? Entonces, las dos cosas son importantes, ¿sí? Una selección apropiada de los productos adhesivos, una adecuada aplicación y una adecuada remoción de los dispositivos, de los adhesivos, me va a disminuir el riesgo de MARSI, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Tengo que seleccionar adecuadamente el adhesivo que voy a usar, aplicarlo de manera adecuada y retirarlo de manera adecuada, ¿sí? Esos son los 3 pilares que van a reducir el riesgo de MARSI de mi paciente, ¿sí? Otro punto clave a tener en cuenta es que el riesgo de un paciente pediátrico o neonatal es alto, ¿sí? Entonces, aunque no conozcamos la incidencia en nuestro país, sabemos que el riesgo es alto y tenemos que tener prácticas que acompañen este riesgo, ¿sí? Tenemos que pensar en estandarizar los cuidados, ¿sí? Tenemos que pensar en reportar e informar estas lesiones y también pensar en cómo comenzar a llevar a cabo esta incidencia, ¿no? Los invito a esto, ¿sí? A que podamos tener más datos, ¿sí? Bueno, y tenemos que identificar y promover el reporte del daño, esto que les decía, ¿sí? Son lesiones que son minimizadas, ¿sí? Que no se tienen en cuenta y tengan en cuenta que se consideran un evento adverso, ¿sí? Así como las lesiones por presión son un evento adverso, las lesiones MARSI también son un evento adverso y es un evento que no tiene que ocurrir en nuestros pacientes, ¿sí? Y el último punto, que para mí es el más importante, pero lo puse último porque quería recalcarlo, ¿sí? Para mí la estandarización del cuidado de la piel es clave, ¿sí? Y lo van a ver, bueno, hay alumnos de la Diplo acá del año pasado y si se anotan lo van a ver, pero yo hago mucho énfasis en esto, ¿sí? Estandarizar los cuidados en el cuidado de la piel es muy importante y es lo que es clave para reducir las lesiones y para poder también después abordarlas de manera adecuada, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido la información, que les interese la diplomatura y muchísimas gracias por conectarse hoy. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que comencemos con la ronda de preguntas. Creo que hay de compartir. Ana, hay algunas preguntitas. Bueno. ¿Querés? Vamos a esperar porque hay mucha gente, hay muchos comentarios. Bueno, ¿Me escucha bien tenía ahí? miedo de no llegar, está bien Bueno. el tiempo y dije, no, Sí. quedaron 10 minutitos. Bien. Sí, no sé si llegamos igual a responder todo. Dice, No, ¿es correcto? no, Bueno, acá Patricia dice, ¿es correcto colocar adhesivo tipo Tegaderm en los recién nacidos PT para evitar lesiones cutáneas por presión? ¿Cómo repetime qué adhesivo era? Tipo Tegaderm en No, los recién para nacidos prevenir, no. prematuros debe ser. ¿Cómo se llamaba la chica? Patricia.
Patricia, para prevenir lesiones, no, para prevenir Para lesiones, evitar, dice, claro. sí, para prevenir lesiones es apósito hidrocoloide, ¿sí? El apósito hidrocoloide hay uno que es extra fino, ¿sí? Que es de menos de 0,6 milímetros, y uno que es un poco más grueso, que es de 1,6 milímetros. Cualquiera de los dos te va a servir para prevenir lesiones, pero el apósito, el que vos dijiste, es la marca, ¿sí? Se llama film adhesivo transparente, ese no te va a servir para prevenir lesiones, ¿sí? Después nos preguntan si usan escala de valoración de piel, qué tipo de registros o planillas. Para valorar la piel, Cristina. y cuando hablamos de valorar la piel, hablamos de valorar el estado de la piel, ¿sí? Si vos querés valorar la piel con escala, lo que vas a valorar es el riesgo de lesiones por presión, ¿sí? Está la escala, si sos de neo, está la escala NS-RAS, ¿sí? Que es la escala que valora el riesgo de lesiones por presión del neonato. En los pediátricos se usa la escala Braden-Q, ¿sí? Las dos escalas son derivadas de la escala Braden, que se usa en adultos, ¿sí? Y en neo hay otra escala más, que es una escala que es para evaluar la piel de los neonatos, que ahí lo que evaluás es la piel en sí, ¿sí? La integridad de la piel, no valorás riesgo, ¿sí? Después Eliana nos dice, en protección de piel para CEPAP, ¿cuál es el indicativo de recambio? Además de que esté pegado, ¿hay algún otro despegado, perdón? Además de que esté despegado, ¿hay algún otro parámetro? No, más que nada, depende también del tipo de cuidado que hagan en tu institución, ¿sí? Porque hay distintos tipos de cuidados. Hay lugares en los que usan apósito hidrocoloide, hay lugares en los que no. Si en tu lugar de trabajo usan apósito hidrocoloide, sí, tiene que ver con esto, sí, que decíamos, si está húmedo, si perdió adherencia, tenés que realizar un recambio del adhesivo, ¿sí? Y también es importante porque tenés que vigilar o valorar la zona, ¿sí? La piel del paciente, ¿sí? Entonces Perdón. es importante hacer un recambio, pero que no sea rutinario, ¿sí? Siempre valorar la piel y el adhesivo, ¿sí? Y detectar si es necesario recambiarlo o no, ¿sí? Después Eliana también nos pregunta, ¿se puede poner hidrocoloides sobre la piel lesionada? Sí, sí, porque el hidrocoloide también tiene propiedades que favorecen a la cicatrización de la piel. Bueno, acá hay otra de la tabla de Lidia. Dice, consulta, ¿usan la tabla de Taiwán para la valoración de la herida? No sé, no lo dijiste recién, creo. No. Acá igual no, viste que no abordé tratamiento, no me acuerdo cómo se llama, no abordé tratamiento, ¿sí? Solo prevención. El tratamiento ya tiene más aristas, sí, que lo vamos a ver en la diplomatura. Así que, pero acá hablamos de prevención. Bueno, Silvana dice, ¿qué tipo de adhesivo se recomienda para recién nacido PT? Bueno, creo que ya lo dijiste, es mejor el tipo Tegaderm o la cinta, ya lo respondimos ese. Después tenemos, bueno, no, todos hacen comentarios. ¿Qué técnica recomienda para retirar el adhesivo y evitar el trauma? Bueno, la técnica que mostramos en la diapositiva, ¿sí? Viste que tenés que removerlo con un ángulo de 0 a 180 grados, ¿sí? En el caso de que puedas usar removedores también son recomendables, ¿sí? Pero la técnica tiene que ser, por lo general a veces se genera más el daño por una técnica incorrecta que por otra cosa, ¿sí? Juan dice, ¿con qué se recomienda retirar un adhesivo con acrilato en prematuros extremos y en prematuros más grandes? Bueno, viste, Juan, lo que hablábamos, ¿no? La técnica correcta, ¿sí? Usar siempre la técnica correcta, y lo que podés hacer, que también a veces lo recomiendo, es mojar una gasita con agua tibia o solución fisiológica tibia, y con eso te podés ayudar, ¿sí? Después, bueno, yo lo que pasa es que no sé si es más o menos todo redundante o yo no sé, pero dice, ¿cuál es tu experiencia con los dispositivos tipo Neovar en recién nacidos prematuros, extremos sobre todo? Eso tiene que ver más con la institución, ¿sí? Porque yo no te puedo decir, porque en cada institución es diferente, ¿sí? Y la adherencia a los insumos es diferente, ¿sí? Tal vez en tu institución funcione y tal vez si lo hablamos con el resto, posiblemente no, ¿sí? Entonces esos dispositivos tienen que ver más con cómo se adhieren las distintas instituciones, ¿sí?
Claro, sí, bueno, redundan mucho sobre esta pregunta. En caso que no contemos con removedores de silicona, ¿podemos retirar con alcohol en gel en prematuros? No, acordate, el alcohol no está recomendado en neonatos, ¿sí? Bueno, muy buena la clase, muchas felicitaciones, nos cuentan de dónde son. Dice, soy enfermera de Neo y quería saber qué tipo de spray para barrera cutánea. De neo, bueno, viste lo que hablamos, no hay evidencia, ¿sí? Y hay distintas marcas, ¿sí? Yo no digo marcas porque no tengo conflicto de interés, entonces no puedo decirte marcas, ¿sí? Pero tenés distintas películas barreras, depende de para qué lo voy a usar. Por ejemplo, las que vienen en hisopo son estériles, entonces se usan más para accesos vasculares, para proteger la piel alrededor de accesos vasculares. Las que son en spray las podés usar más para cualquier otro tipo de dispositivo, ¿sí? Bueno, excelente, felicitaciones. Nos preguntan si se puede usar, se me fue ahora, vaselina me fue la pregunta. Bueno, pero era parecida también. Eh, Se me fue. Bueno, hay muchísimas. Acá, para lesiones, ¿se puede usar vaselina en recién nacidos? Eso ya es como más, lo vemos en la Diplo, pero no está muy recomendado, sí, usar. Hay otros tratamientos, digamos, que podemos usar. Bueno, acá siguen preguntando esto del alcohol en gel para retirar apósitos de ACV. Neonatología, nosotros nos discontinuaron cinta seda 3M. ¿Con qué otro adhesivo se pueden fijar el TEP? ¿Cómo le discontinuaron? Sí, dice, soy de Neonatología de La Rioja, Hospital de la Madre y el Niño, y nos discontinuaron la cinta seda 3M. ¿Con qué otro adhesivo se puede fijar el TEP? Y recordá que los adhesivos con acrilato son los más fuertes, ¿sí? Los que tienen más adhesividad. Entonces, seguramente te lo recambiaron por otra cinta adhesiva que tiene acrilato, así que eso sería lo recomendable, que uses la cinta adhesiva que haya venido de otra marca, pero que tenga acrilato, ¿sí? Y en la misma idea preguntan cómo prevenir las lesiones al utilizar la sujeción de TEP. Siempre usar apósito hidrocoloide debajo, ¿sí? Yo tengo una pregunta con respecto a los apósitos hidrocoloides. ¿Qué pasa si lo coloco en un recién nacido prematuro que requiere humidificación y la misma me la va despegando, generando fricción? Y es lo que hablábamos, viste que la humedad relativa en las incubadoras aumenta el riesgo de MARSI, así que es como un desafío, ¿no? Siempre el recién nacido pretérmino en incubadora con humedad va a requerir reiterados cambios de adhesivos, ¿sí? Y esto te va a generar un desafío porque vas a tener más riesgo de MARSI. Y acá la pregunta es, en ancianos, en el caso de una MARSI con desprendimiento de capa de piel en ancianos, suelo poner vaselina. No sé si estamos Claro, dirigidos solo a niños. a niños. El uso de vaselina en remoción de adhesivos, si no tiene removedor correcto, se puede usar. Está recomendado para la asepsia de la piel en neonatos el Stados de Covidex, el sanitizante de clorixidina. Para neonatos, lo recomendable, lo recomendado por la evidencia es la clorexidina, ¿sí? Y en neonatos pretérmino, clorexidina acuosa, ¿sí? Ese es el antiséptico que se recomienda. Bueno, acá nos cuenta Claudia, dice, buenas tardes, en el caso de la colocación de una BP, en mi caso coloco una gasita de apoyo debajo de la boca en lugar de un duoderm, ya que en el caso de perder el acceso no tenemos varios duoderm en varios lugares. ¿Esto es correcto? Gracias. Sí, sí, o sea, depende de lo que les decía, sí, depende de la institución también, sí, lo que más se recomienda es el hidrocoloide, sí, pero también depende de los insumos que tengas en tu institución, sí. Bueno, otra vez experiencia en dispositivos Neovar en recién nacidos prematuros.
Alternativas para un paciente que debe usar tapping neuromuscular de kinesiología, cómo retirarlo o alguna protección que sea recomendable. Puedes usar película barrera para proteger la piel, ¿sí? Y bueno, y la remoción del adhesivo con técnica correcta, ¿sí? Bueno, spray de barrera, con alcohol, bueno, un poco ya esto fuimos hablando todo. Hay evidencia de uso de ácidos grasos hiperoxinados, ejemplo, Linovera, para cuidados de la piel íntegra en prematuros. No. La Los evidencia en removedores, neo es todavía, hay muchas cosas que todavía no hay evidencia. y los removedores de silicona, ¿a partir de qué mes o edad están recomendados? Removedores de silicona, ¿a partir de qué Edad están recomendados. Los pueden usar en pacientes pediátricos y lo que habíamos dicho, en neonatos no hay evidencia, entonces usarlos con vigilancia, ¿sí? De la zona y en lo posible esperar este tiempo que hablábamos, ¿no? María nos dice que en la institución no usan Tegader. ¿Retiro solo con agua tibia? Usan Tegaderm. Sí. Acordate de la remoción, la técnica correcta, ¿sí? Y te podés ayudar si querés con agua tibia, pero la técnica correcta ya debería funcionar, ¿sí? Para evitar, para que no se genere una marsis, ¿sí? Bueno, hay un poco de todo, más de lo que hablamos, todo felicitaciones, hay de Neuquén, gente, bueno, de todos lados. Bueno. Así que estamos en horario. Bueno, ahí les dejé toda Bueno. la información, de San Juan también tenemos gente. Ahí les dejé el contacto del mail y el WhatsApp sobre, bueno, consultas específicas de inscripción, valores y demás. Lo pueden hacer a Bueno. través de ese medio. La diplomatura empieza en agosto, ¿sí? Es virtual, 100%. Y bueno, y nada, están varios docentes que se especializan en cuidado de la piel y en niños. Así que es muy interesante. Si les interesa el cuidado de la piel, los esperamos. Así que bueno, gracias por conectarse. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Ivana, a vos. Muy linda la clase. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.